A veces pueden haber urgencias, ¿no? Pueden a uno llamar de urgencia pero ya una urgencia. Pero recuerden que aquí no el pastor José David, sino Dios es quien nos habla a través de un hombre, una vasija de barro. Amén. Así que tampoco me miren a mí, miren al Señor por la fe que está en todo este lugar y lo llena todo. Amén. Yo estoy seguro de que Dios hoy tiene una palabra poderosa para nuestra vida. Todo depende de nosotros, cómo la vamos a recibir. Señor, háblanos. Usa mi vida, Señor Jesucristo. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mis labios, todo mi ser, para hacer tu voluntad. Aquí hay un grupo de creyentes, Señor, necesitan escuchar tu palabra, tus dichos, escuchar tu voz. Te suplico, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Glorifícate a través de ella y que traiga todo el fruto necesario para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos de esta carta. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy quiero, hermanos, enseñarles acerca de este pasaje de la Escritura que he titulado Consolados para consolar. Consolados para consolar. Consolados para consolar. Quisiera, antes de entrar en los 13 encabezados que vamos a tratar en esta mañana, dar como una introducción
a esta carta, o a esta segunda carta, porque ya el apóstol Pablo había escrito su primera carta, y definitivamente la autoría de esta carta se le tiene que dar a Pablo. Muchos eruditos o estudiosos, en muchas de las cartas que nosotros conocemos como cartas paulinas, han rechazado o no han estado en un total acuerdo acerca de la autoría que ha tenido Pablo en todas estas cartas. Pero hay unos puntos principales, esenciales de las cartas que nos hacen saber y dar cuenta de que efectivamente Pablo en este caso es el autor de la carta. Esta segunda carta de los Corintios comienza con una fórmula típica que se encuentra en las cartas del apóstol Pablo. Él se designa a sí mismo como el autor y hace una afirmación inmediata de la autoridad apostólica. Si ustedes notan bien el inicio de las cartas de Pablo, él comienza así: Pablo, apóstol de Jesucristo. El versículo 1, él se está presentando, saludando a quienes van a recibir esta carta, y se presenta con nombre propio, Pablo. Pero no solamente se presenta con su nombre propio, sino que muestra la autoridad que tiene como apóstol. Más adelante en esta misma carta, muchos rechazaban o querían rechazar la autoridad apostólica que tenía Pablo. No lo querían recibir. Es más, ustedes saben que después de que Pablo es ordenado como tal por el mismo Señor, muchos dudaron de su ministerio, y él hacía defensa de su ministerio, y en este caso de su apostolado. Hacía defensa, y por eso él dice: soy apóstol de Jesucristo, y soy apóstol por la voluntad de Dios. Es algo que resuena especialmente en esta carta, porque él debía defender esa autoridad que tenía una y otra vez ante las personas, tanto que iban a recibir sus enseñanzas como los críticos que podían rodearlo continuamente. Él reconocía en todo momento que el apostolado lo había recibido directo de parte de Dios. O sea que Pablo es el autor, y como fórmula típica para que cuando usted lea las cartas, miren siempre en esa salutación, los primeros versículos, este contenido, él afirma que es apóstol de Jesucristo. Yo diría que es entrar con pie derecho a donde tenía que entrar, pisando fuerte: soy apóstol. No tanto dejando esa insignia al final. Y no lo hacía como hoy en día muchos quieren hacer, porque hoy en día muchos quieren vivir de títulos: soy pastor, soy maestro. No, él lo hacía era porque había una crítica y un rechazo y una incredulidad acerca de lo que Dios le había dado a él. Muchos no creían en ese apostolado. Amén. Esta carta se escribe después de haber escrito, obviamente, la primera carta que él escribe a los Corintios, y la escribe desde Macedonia. Pablo escribe la segunda carta desde Macedonia, una región de Asia Menor. Desde ahí la escribe en el año 56 después de Cristo. O sea que estoy diciendo con esto que en el año 40 nadie podía pararse a hacer lo que estoy yo haciendo aquí. En el año 50 tampoco. Imagínense, en el año 50, ¿quién iba a poder decir: hablan la segunda carta de Pablo a los Corintios? Y me atrevo a decir que después del año 100 tampoco, porque esto llegó solamente a los destinatarios que tenían la carta, pero mucho después, años después, es que se incluyen dentro de los libros inspirados para que se compartieran en las iglesias del Señor.
y hoy poder nosotros, después de muchos años, también abrir nuestras Biblias y encontrar estas preciosas cartas o escritos inspirados por estos santos hombres de Dios. En este caso, la segunda carta a los Corintios. Entonces, no cabe duda en la autoría de Pablo en la carta, en la defensa de su autoridad apostólica, en la fecha que es el 56 después de Cristo, y en el lugar de donde la escribió, que es Macedonia de Acaya. Allá dice que menciona en esta carta que no estaba solo, sino que estaba con su hermano Timoteo. Timoteo, el mismo al cual él después le escribe una carta dándole unas recomendaciones acerca de el ministerio o el obispado que tenía que tener. Timoteo está presente con él, con Pablo, mientras escribe. Estamos en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, el mismo Pablo en la carta nos muestra quiénes son los destinatarios, a quiénes va dirigida la carta, quiénes son los que van a recibir el mensaje que él quiere entregar. ¿Y quiénes son? Según el versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, o sea, Macedonia, con todos los santos que están en Acaya. O sea que esta carta va dirigida, o los destinatarios son los santos de la iglesia allá en Corinto y los santos que están en Acaya, lugares, regiones de Grecia, Asia Menor. Una palabra de esperanza en Corinto era la que Pablo iba a declararles a través de la carta, aunque hay algo que me llamó la atención de esto, y es, la palabra no me llamó la atención, yo la he criticado porque a veces la usan es de muletilla, pero a mí sí me llamó la atención, y es que había cierta duda del apóstol Pablo acerca de los creyentes que estaban en Corinto en cuanto a su condición espiritual, o si eran aprobados o reprobados por el Señor. Mire lo que dice en la misma carta de Pablo, su segunda carta, el capítulo 13 capítulos más adelante, versículo 5. Y me gustaría, hermanos, que usemos de esta palabra, de este versículo para nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué, en la fe. Miren lo que les está diciendo 13 capítulos después. Examinaos, examínense a ustedes mismos, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y dice, a menos que estéis reprobados. O sea, y estar reprobado es no calificados dentro de los que están en la fe. Y eso es una de las cosas que Pablo en toda la carta trae una esperanza, pero por allá al finalizar les dice, examínense. Hay algo interesante, hermanos, y es del plus de este pasaje que leímos al comienzo en sus primeros 10 versículos, y es que hay una palabra clave en todos estos textos, y la palabra clave es consolación o consolar. La palabra consolar se usa 10 veces en los versículos del 3 al versículo 9. Perdón, al versículo 7. 10 veces encontramos la palabra consolar. 10 veces, desde el versículo 3 al versículo 7.
Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación. 7. Y salvación. Y si somos consolados. 8. Es para vuestra consolación y salvación, el cual opera el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 10 veces, una palabra remarcada, 10 veces en tan solo 4 versículos, del 3 al 7. 10 veces. Y por ello es que quiero, hermanos, enseñarles acerca de consolados para consolar. Y creo que es lo que el Señor en esta mañana quiere que nosotros, la iglesia, entendamos. Que nosotros somos consolados para que también consolemos a otros. ¿Qué significa la palabra consolación? Literalmente, esta palabra significa llamar a alguien al lado de uno. ¿Usted alguna vez ha consolado a alguien? ¿Cuándo normalmente se da consuelo a otra persona? ¿Ah? Cuando esté triste. Cuando se afliga. Pero hay un factor que todo el mundo quiere ir a consolar. Cuando muere alguien. Y mire, hay una frase típica que a mí no me parece la más adecuada, pero es la frase típica cuando alguien muere, están los familiares y llega pues el familiar o el amigo a acompañar. ¿Cuál es la frase típica que siempre se le acerca, le toma el hombro y le dice? ¿Ah? Sí, pero hay otra que es la más fuerte. Por ahí lo dijo, no, por ahí alguien lo dijo. Lo acompaño en su pena, sí, también se dice. No, pero la más típica es lo siento. Sí, pero no, sí, pero la más típica es lo siento. Y yo digo, no es como la más correcta en ese momento, la palabra más correcta, porque realmente nosotros sentimos lo que esa persona siente. Pero más fácil sí podemos decir, estamos aquí para acompañarte en medio de tu dolor o dolencia, que suena más bonito, pero es acompañarte. O sea, cuando hay alguien que fallece y una persona va a acompañar a esos seres queridos, porque el muerto ya murió, ya no hay nada que hacer, ni sabe, ni se da cuenta de que usted está ahí, pero los seres queridos sí reciben ese acompañamiento. Lo que estamos haciendo de una manera o de alguna manera es decirle a esa persona, aquí estoy al lado tuyo para consolarte, para acompañarte, para traerte quizás una palabra. Y las personas en medio del dolor, solamente con ver que usted llegó, sienten consuelo. Hablándolo de la manera humana, nuestra humanidad, porque pues ahorita miraremos de quién viene el consuelo. ¿Sí o no? Mire, mientras está la persona en el funeral y toda la familia, hasta ya después como que se ríen. Usted no ha visto que en los funerales ya la gente es como normal, ya se ríe, como ya. Pero cuando se quedan solos, enterraron a la persona, se van para la casa y todo el mundo para su casa, y queda solo el familiar. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Porque ya no hay otro al lado de él, haciendo presencia
para consolarle. O sea que la palabra consolación significa llamar a alguien al lado de uno. Y es la misma palabra que Jesús usó en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, para hablar acerca del Espíritu, o sea, el Consolador. Mire lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, o sea, alguien que esté al lado de ustedes, para que esté, ¿sí ve? Presencia, para que esté con vosotros para siempre. Jesús lo declaró. Jesús les está diciendo: ustedes necesitan que otro, no otro Dios, sino que otra manera de Dios manifestarse más bien, esté con vosotros, con ustedes, para el consuelo que necesitan tener. Y es el Espíritu Santo. Por eso lo habla en San Juan capítulo 14, versículo 6. Hermanos, esto debe traernos a nosotros un gozo, el saber de que Dios está a nuestro lado. Dios es el que está a nuestro lado. ¿Para qué? Para consolarnos. Dios está a nuestro lado para darnos consolación. Dios está a nuestro lado para fortalecernos. Dios está a nuestro lado para levantarnos en los momentos difíciles. Dios está a nuestro lado para ayudarnos siempre y ayudarnos a que podamos atravesar todos los problemas y atravesarlos con Él. Miren lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Eso qué significa? Consolación. Recuerden la palabra, consolación significa llamar a uno que esté al lado, o llamar a alguien para que esté al lado de uno, ¿cierto? Y el Señor está diciendo a Isaías: no teman, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 del mismo Isaías dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios consolando, Dios al lado de alguien, diciéndole: yo te ayudo, yo te sostengo, yo te sustento, yo te levanto, yo te esfuerzo, yo estoy contigo. Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3 dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo, ¿qué significa? Consolación. Recuerda que consolación es llamar a alguien al lado de uno. Yo estaré contigo significa, o sea, Él está diciendo: cuando pases por las aguas te consolaré. En otras palabras. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿Por qué por los ríos no nos anegarán los ríos? Hablándolo de, porque está con nosotros. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. O sea que Dios es el Dios de toda consolación, según lo que nos está diciendo Isaías y el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Así como también es el Dios de toda gracia, según lo que habla Pedro. O sea que hay consolación y hay gracia para toda, escuche esto, para toda situación de nuestras vidas. Dicho esto, he dividido del versículo 3 al versículo 10
el mensaje en 3 encabezados. Primer encabezado: toda consolación viene de Dios. Segundo encabezado: consolados para consolar. Y tercer encabezado: dependencia total de Dios. Amén. ¿No me van a quedar dormidos? Porque en el momento de la prueba, el sueño no los va a consolar, los va a distraer. Oiga, tremendo esto que acabo de decir. ¿Usted no ve que hay gente que a veces se va a dormir para escapar del problema? Así como el que se refugia en el alcohol o en las drogas. Porque durmiendo como que descansa, entre comillas, de un problema o de una situación. Y eso, porque hay gente que dormida también sigue atribulado porque se sueñan con el problema. ¿Sí o no? Entonces, ojo, porque hoy Dios nos trae palabra a nuestra vida y palabra de consuelo. ¿Cuál es el primer encabezado? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está dejando claro algo. Y es que la consolación o el consuelo tiene una fuente y única fuente. Y esa fuente es Dios, absolutamente Dios. Pablo no le está atribuyendo el consuelo de su vida ni a Timoteo, ni a los demás apóstoles, ni a alguna persona que quizá le haya ayudado en todo su trasegar a escapar de ciertas situaciones. No, ni siquiera aquellos que estuvieron a su lado en los momentos de peligro anteriores a esta carta. Pablo le está atribuyendo toda la consolación al único que puede consolar al hombre, y eso es Dios. Él está diciendo: Dios, nuestro Padre, es el Dios de toda. Y esa palabra toda encierra todo. Toda consolación en todo momento. Dios es el Dios de toda consolación. Pablo está diciendo: esto funciona de una manera vertical. Y cuando hablamos de algo vertical es así, ¿no? Tiene un inicio y un fin. Pero en esta forma vertical no opera de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Él está diciendo: el Dios Todopoderoso, el cual es Padre de consolación, Él es quien nos consuela. Él es quien está con nosotros. Por eso Jesús dijo en Juan 14:16 que el Padre enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y si usted mira de dónde vino el consolador, de dónde vino aquel Espíritu Santo, Espíritu de verdad, vino del cielo. ¿Y de quién es? ¿De dónde salió? De Dios. El profeta lo profetizó diciendo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mí. Yo no entiendo por qué no entienden eso muchos teólogos, ¿no? Él no dijo del otro espíritu que está por ahí. No, él está diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El día del Pentecostés, cuando estaban como 120 reunidos, orando, cantando, compartiendo en el aposento alto, dice la Biblia que tembló y de repente vino del cielo como un estruendo que soplaba. Vino el Espíritu Santo y soplaba y llenó todo el lugar, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que fuera fuego, como de fuego, una similitud. O sea que el Espíritu que Jesús profetizó, que Jesús anunció, el cual es el consolador que el mundo necesitaba, venía del cielo, venía de Dios, porque solamente Dios es Dios de toda consolación. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presentes.
o presente, porque a veces queremos refugiarnos en otros o en otras personas. Y no está mal, como decía ahorita, la palabra consolación significa llamar a alguien al lado de uno. Claro, todos hemos necesitado en algún momento difícil de nuestra vida que otra persona, otro ser humano como nosotros, esté al lado de nosotros, escuchándonos, compartiendo nosotros con ellos nuestra situación, y ellos quizás una palabra o una sobada en el hombro. Lo hemos necesitado, ¿cierto? Un abrazo. ¿Quién no ha necesitado eso? Todos lo hemos necesitado. Pero aunque hemos necesitado eso humanamente, tenemos que tener muy presente que la consolación no viene del otro hombre. Ese nos podrá decir una palabra bonita en un momento difícil, pero llegará el momento, los segundos que se va de tu casa y tú quedas solo o sola. Nuestra consolación no viene de ahí. Nuestra consolación viene de la fuente inagotable de vida, que es nuestro Dios eterno y poderoso. Él es quien nos consuela día y noche. Él es quien puede todo, en todo tiempo y en todo momento, consolar nuestra alma, consolar nuestra vida cuando estamos solos. Mire, a veces decimos, no, pues yo tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos, pero tu esposo se va, tus hijos se van y quedas sola o quedas solo en tu casa, quizás con tribulaciones, con aflicciones internas, en donde dices, ¿qué hago? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, aún en nuestra propia casa? Y solo ahí entendemos que el Dios de toda consolación es quien consuela nuestra alma. Porque de pronto nos ponemos a orar, de pronto nos ponemos a cantar, de pronto nos ponemos a meditar en las escrituras y comenzamos a sentir consuelo en medio de nuestra aflicción. El que viene y nos da la palmadita, sea como sea, tiene que ir. Y si es un amigo, con más veras, porque llega a la casa, hola, ¿cómo están? No, tranquilo. Y nos puede dar un consejo que en ese momento uno se siente, wow, gracias, lo necesitaba. Pero se va a ir. Y en las noches, mientras dormimos, el único que está ahí es Dios. Dios para consolarnos. Pero ojo, porque ahorita vamos a ver que ese Dios que nos consuela usa también a hombres o mujeres de carne y hueso para consolar. Sino que la fuente, y es lo que quiero que quede bien presente en sus corazones, la fuente de toda consolación depende de Dios, no de nadie más. Él es el consolador por excelencia de nuestras almas. Amén. Aleluya. Ahora, miremos nuestro segundo encabezado, el cual es consolados por la fuente Dios, por nuestro Dios, que es el Dios de toda consolación. Mire cómo funciona vertical, ¿no? Él nos trae consuelo a nuestra vida. Vertical, de arriba hacia abajo, llega su espíritu, nos consuela, nos conforta, nos fortalece. Pero lo hace con un propósito. Bueno, digamos con dos propósitos. El primero es consolarnos en medio del problema que tenemos. Es que podamos salir adelante de esa situación, de esa aflicción, de esa circunstancia, tribulación. Pero el segundo propósito, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Nos forma. Claro. Vertical, mire. Él nos da consolación. Primer propósito, nos da el consuelo que necesitamos. Pero el segundo propósito es que nos consuela para consolar a otros. Pasa como lo que hablaba ahora del evangelio. Nosotros recibimos el evangelio, ¿cierto? El primer propósito era nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados,
para conocerlo a Él, para amarlo a Él. Pero el segundo propósito, ¿cuál es? Entregarlo. ¿Sí ve? No quedarnos con Él. Lo mismo pasa en la consolación que Dios da. Dios consuela al hombre, Dios está al lado del hombre, como dijo Isaías: no teman, hijos míos, porque yo estoy con ustedes, yo los consuelo. No importa la aflicción, no importa la situación, no importa la tribulación, yo estoy con ustedes. Bueno, recibimos fuerza de parte de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso que hemos recibido de Dios y eso que hemos aprendido, ahí sí la formación, en medio del problema, nos tiene que servir para consolar a otros. Y por eso, dice el versículo 4, leámoslo del versículo 4 al versículo 7, el cual nos consuela, vertical, arriba hacia abajo, en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, porque a veces nos comportamos como si fueran algunas tribulaciones y en otras como que no. Jovencitas, paren ahí. A veces nos comportamos como si fueran algunas tribulaciones. Por favor. Como si fueran algunas tribulaciones. Como que en unas cosas Dios sí nos fortalece, pero a veces pasamos por otra y como que Dios no nos fortalece. ¿Cierto? Y lo digo porque es nuestra actitud frente a la tribulación o la aflicción. En algo nos mostramos fuertes, pero a veces vienen situaciones duras a nuestra vida y no nos mostramos tan fuertes. ¿Por qué? Porque si el mismo Dios que nos consoló en X tribulación o en X situación es el que nos está consolando en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, sino en todas, y Él nos consuela, Él nos dice: aquí estoy para darte fuerza, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy contigo para llevarte de la mano, para que nosotros, cuando ya entonces seamos consolados, dice el texto, podamos también, mírelo aquí, podamos también nosotros, ahora sí, consolar. ¿A quiénes? A los que están. ¿Sí ven el actuar de Dios? ¿Sí ven el actuar de Dios? Mire, de aquí para acá y de aquí para allá. Y a veces nosotros como cristianos, imagínense, esperamos que alguien del mundo venga a consolarnos. ¿Será, hermanos, que eso es bíblico? Que alguien de afuera que ni conoce a Dios, o hay quienes creen conocer a Dios pero no viven de acuerdo a como Dios manda en su palabra, ¿será bíblico que ellos vengan a consolarnos a nosotros? No es bíblico. Y a veces como que lo necesitamos y pareciera que como que sí funcionó, me consoló alguien de afuera más que cualquiera de la iglesia, cuando la fórmula que Pablo está dando no es esa. Pablo está diciendo: Dios nos consuela a nosotros, la iglesia, para que nosotros, ya entendiendo la consolación, habiendo pasado el proceso, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Y mire, de eso sí que nos encontramos bastante. Mire, nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios problemas, nuestras propias aflicciones, ¿sí o no? Internas o externas. Pero todos los días usted se encuentra con otros que también tienen tribulaciones, con otros que tienen aflicciones, con otros que están abrumados. Definitivamente, hermanos, si yo no he caminado por un camino, yo no puedo decirle a alguien que camine por ese camino que yo no he caminado. ¿Me entendieron?
Si yo no he caminado un camino, no le puedo decir a alguien, venga, transite este camino que es así, así. ¿Cómo lo voy a decir si yo ni siquiera lo he transitado? Si yo ni siquiera lo he caminado. La única manera para yo poderle decir a otra persona, vea, tome ese camino y por allá se va a encontrar esto y lo otro. La única manera de eso es que yo ya lo transite o lo haya transitado y me haya enfrentado a lo que me haya tenido que enfrentar. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. La única manera para que tú puedas consolar a otro es habiendo recibido y entendido la consolación que viene de parte de Dios. Y de esa manera consolarás a otros. Pero a veces, hermanos, si no entendemos cómo Dios consuela nuestras almas, ¿cómo vas a pretender consolar a otro cuando no entiendes cómo Dios te consoló a ti? Amén. Es tremendo. Eso es lo mismo como el evangelio. ¿Cómo lo va a predicar? Y hay gente, hasta los borrachos predican. ¿Sí o no? Hay gente, hay borrachos, usted lo escucha, vea. Aquel día nos encontramos con la hermana Lorena por a un señor que llevó un plátano y comenzó a decir, vea, yo encontré la clave. ¿Fue que dijo? Que la clave, que era orar en la mañana y orar en la noche. ¿Se acuerda del señor en San Antonio? Y me va diciendo eso a mí. Y yo ahí así con mi gorrita. Y yo lo escucho y es que yo encontré la clave y hay que orar en la mañana y ya y con Dios. Y entonces yo le hice una pregunta y se me salió por otro lado. Y ya se me iba a poner como áspero ahí. ¿Cómo me van a venir a aconsejar a alguien que no vive? Vea, hermanos, a mí una persona que no viva el evangelio, que ni me hable del evangelio. Sea quien sea. Porque no tiene autoridad para hacerlo. ¿Sí o no? Hombre, ¿usted no ha visto en las redes sociales? Hay un señor que le llaman el teólogo de la calle. ¿Sí lo han visto en Facebook? Hay un muchacho que peluquea y él hace mucho con los habitantes de calle. Estilacho, un influencer. Y ayuda a muchas personas en la calle. Y ha encontrado, y no solo él, ya hay muchos influencers van y lo visitan en Medellín. El teólogo de la calle. Ese hombre fue de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque pues ya salió una entrevista y él dijo, fui de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tantos años, fue predicador, enseñaba según eso en la iglesia. Y aquí en una entrevista, porque es que lo subía, apenas vi la entrevista hace como 10 días en donde ya dijo eso, porque siempre lo entrevistan y él hablara de Dios y que mire, y tiene conocimiento bíblico impresionante. Pues claro, fue un hombre que tal vez estudió muchos años cuando estuvo en la iglesia y predicaba, un predicador. Eso no se olvida. Olvídese, hermano, vea, eso no se va a olvidar. Así como dijo alguien, dijo por ahí, usted puede aprender a manejar carro. Maneja 4 años carro de seguido, deje de manejar 20 años y después le pone un carro. Al comienzo de pronto como que le intenta, pero ya 2 minutos usted le cogió el ritmo. Eso no se olvida. Y este hombre lo entrevistaban y predica y que esto y que Cristo y mi hermano y que tal cosa y todo el mundo los comentarios en Facebook, wow, gloria a Dios, qué bendición escuchar a hombres como él, a un habitante de la calle. Y qué bendición escuchar a hombres como él. Y suena a veces duro esto, ¿no? Porque realmente no es qué bendición escuchar a alguien como él, es que él necesita escuchar verdaderamente la voz de Dios. Porque puede conocer Biblia, se la puede conocer de la A a la Z, de pasta a pasta. Pero le voy a decir algo, el diablo también conoce Biblia y se la citó a Jesús. Y por conocer Biblia no ha dejado de ser diablo. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Con mi esposa me parece que yo lo puse para que lo viera. Con la hermana Lorena, también lo estuvo viendo, ¿cierto? Decía que él estaba normal, predicando y en su casa y tal, y que un día, y así iba diciendo, y el Señor me dijo, y él así, estaba barbado, muequito, y pues un aspecto de indigencia. Digo, y el Señor me dijo, querido hermano, yo estoy lacho, le decía al influencer, que yo tenía que irme a la calle porque yo iba a ser un predicador de la calle.
Y muchos no creerán, pero así desde la indigencia, que Dios le había dicho que tenía que desde la indigencia, y que un día sí se arrodilló, y se arrodilló pues en el video, y que le dijo: Señor, desde hoy dejo mi casa, dejo mi esposa, hijos, dejo mi trabajo, me voy a la indigencia para mostrar de que sí se puede predicarle a los indigentes siendo un indigente. Y el muchacho le da ya una pipa, y le ha dicho que qué quería, que si una pipa o que la Biblia. Y él dijo: no, la pipa jamás, nunca. Y el Espíritu Santo, decía el hombre, es testigo de que nunca he consumido pipa. Claro, los que lo conocen ya salieron a hacer un video. Es verdad, él no consume pipa, él consume pistolo. ¿Saben qué es pistolo? O lo que le llaman pistolo en la calle. Cigarrillo con bazuco. Le mezclan el cigarrillo, el bazuco, o lo que llaman dentro de la droga popular, el perico, y hacen lo que llaman el pistolo. Y este hombre decía que eso era lo que él consumía. Bueno, no lo dijo públicamente, otro lo dijo, que eso era lo que él consumía, y mucho trago, alcohol. Pues claro, ese cigarrillo con eso, vicio. Y el alcohol, súmele. Y decía que él había estado por 15 fundaciones y que ninguna lo recibía, pero que si lo recibían. Entonces salieron los de las fundaciones con otro video y dijeron: les voy a decir por qué no lo recibimos. Porque entra la fundación y lo primero que hace el Señor es decir al director cuando se reunían los grupos, decir: venga que tengo una palabra de Dios. Y siempre era así: venga que Dios va a hablarles a todos, y hasta el director. Claro, el hombre estaba deschavetado. Entonces mire lo que estoy diciendo. El que predica el evangelio debe vivir el evangelio. Lo que hablábamos hace 8 días, debe tener acciones coherentes de un nuevo nacimiento. Y si no, hermano, no le escuche. No lo escuche. Ahora alguien del mundo predicando el evangelio a un cristiano. Hermano, hay gente en el mundo que le habla hasta más bonito de Dios que los mismos cristianos hablarle a esa persona. Llegan a la casa y es que Dios, y les cuenta unas historias bonitas, cuando somos nosotros los que tenemos que enseñarles a ellos quién es Dios, porque se supone que somos nosotros los que hemos conocido al Dios desconocido que era para nosotros. Lo mismo pasa en la consolación. Como alguien que su vida la vive desconsolada continuamente, me va a consolar a mí. ¿Será que puede? Porque no ha transitado por el hermoso camino de la consolación. Para poder que consolemos a otros, tenemos que primero haber entendido cómo Él, el Dios Todopoderoso, nos consoló a nosotros. Y ahí sí entregaremos de lo que ya aprendimos para darle consuelo al desconsolado. Por eso dice: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, consolaremos a otros en cualquier tribulación. Porque, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y aquí ya hay un punto pues diferente, y es que Pablo está diciendo que las aflicciones que se vivían en ese tiempo eran por causa del evangelio, por causa de Cristo. Estas aflicciones no son o no se pueden asemejar con el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, porque el sufrimiento de la crucifixión solo lo tuvo Él. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros sufrimos lo que Jesús sufrió en la cruz. No, Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, más bien. Pero nosotros no lo hemos sufrido ni lo vamos a sufrir, porque Él ya lo sufrió. Pero sí, dice Pablo, hemos sufrido, hemos tenido aflicciones por causa de Cristo, o sea, por el evangelio. Recuerde que había una persecución continua contra los cristianos del primer siglo. ¿Y por qué los perseguían? Por decir que eran del nombre de Jesús, por decir que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Rey. Amén. Entonces dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, está diciendo, aunque vengan muchas aflicciones,
también Cristo nos traerá mucha consolación. Y esto me recuerda a algo, y es que la aflicción no va separada de la consolación. ¿Me escucharon? La aflicción o la tribulación no está separada de la consolación, sino que van así como está la hermana Gladys enamorada con el hermano Jesús, tomados de la mano de allá. Así van. La aflicción o tribulación va tomada de la mano de la consolación. Amén. ¿Y por qué va tomada de la mano de la consolación? Porque durante la aflicción, durante la tribulación, estamos recibiendo consolación continuamente. No es que vamos a ser atribulados y luego vamos a ser consolados. No. Lo que te estoy diciendo es que mientras estás en aflicción, también estás en consolación continua. ¿Me entendieron? Mientras estás en aflicción o en tribulación, cualquiera que sea, también Dios está consolándote en medio de ella, no después, ni antes como para que la resistas, no, durante la tribulación. Hermanos, y gracias a Dios por ello, porque qué fuera de nosotros que en medio de la aflicción o tribulación estuviéramos solos. ¿Quién resistiría? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Como quien dice en otras palabras, confíen, yo estoy con ustedes en medio de la aflicción, para que también venzan la aflicción por medio de la consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados, y aquí ya Pablo se mete en primera persona. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Alguien que me explique el versículo? Hermana Carmenza. Sí, es un juego de palabras ahí, ¿cierto? Hermana Ana, gracias, hermana Carmenza. Explíqueme ese rompecabezas que dice la hermana Carmenza. ¿Dónde está la hermana Lorena que le quiero preguntar? Venga, hermana Lorena. La hermana Lorena es dura para participar. Hermana Ana, ¿ya la tiene? Y hermana Lorena, explíqueme este versículo. Les voy a preguntar, a ver, despierto porque les voy a preguntar. ¿Ahí ven todos? Y recuerde, lo que Pablo se está metiendo en primera persona para poder decir esto que está diciendo. ¿Ah? Sí, sí. Que nosotros también padecemos. Ajá, pero entonces explíqueme en esa parte donde dice: si somos atribulados para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados para vuestra consolación y salvación. Es fácil. ¿Ah? Amén, por ahí va. Lo que Pablo está queriendo decir, ¿sí? También, igual, van de la mano.
Bueno, ¿ah? Claro, pero aquí el punto está en esto. Pablo está diciendo, y él se mete en el cuento, y él dice, si somos atribulados, y viene del versículo 5 en decir, de la manera que abunda en nosotros. Pablo se metió, como quien dice, Pablo y Timoteo, autor de la carta a Pablo, con su compañero y hermano Timoteo, dice, nosotros estamos aquí, dice, como en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, que la causa de la aflicción de ellos era Cristo. Yo dudaría en este tiempo que nosotros digamos, yo mantengo afligido por causa del evangelio. Quizás nuestras aflicciones son nuestros hijos, esposo, esposa, economía, ¿cierto? Trabajo, yo qué sé, depresión, pero difícilmente es lo mismo que Pablo está diciendo acá, porque Pablo aquí sí está hablando claro que eran aflicciones por causa de Cristo, o sea, por causa del evangelio, de camino. Pero entonces dice, asimismo abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y ya pasa y dice, pero si somos atribulados, Pablo se mete, si, como quien dice, si somos golpeados por el evangelio, si somos afligidos por Cristo, explica, es para vuestra, ya va en lo que decía del segundo encabezado, consolados para consolar. Eso es para poder consolar a otros, pero no solo consolarlos, sino para que sean salvos. En otras palabras, lo que él está diciendo, y el hermano Gallardo lo dijo por ahí, es la vivencia de Pablo a través de las aflicciones que tuvo por causa de Cristo, ayudó esas aflicciones a salvar a muchos más. Le voy a poner un ejemplo, ya no trayéndolo desde el contexto de Pablo, porque lo noto muy diferente. Cuando usted llegó a los caminos del Señor, se entrega, se bautiza, está en la iglesia, ¿qué fue lo primero que usted hizo? Con los de afuera, con las gentes que no conocen a Dios. A hablar como loco cuando ¿qué hace cuando encuentran a alguien que está perdido? ¿Ah? Habla y cuenta la historia, ¿cierto? Lo mismo nos pasó a nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos a la iglesia, le hablábamos a todo el mundo de cómo nos encontró el Señor cuando estábamos perdidos, ¿cierto? Y eso que hacemos nosotros, ¿ayuda o no ayuda para la salvación de otros? Claro, porque en medio de eso estamos predicando el evangelio de Jesucristo, estamos anunciando. Y ese ya sería el consuelo verdadero e espiritual que el hombre necesita, porque estamos hablando de un consuelo, una consolación ya los cristianos, pero el consuelo genuino que vino a nuestra vida fue cuando el Señor a través de su Espíritu entró para perdonar nuestros pecados. Porque y por eso yo estoy hablando a la iglesia y no le estoy volviendo atrás, es que Él vino a perdonar, porque era volvernos hacia atrás. Pero una persona del mundo necesita consolación. Lo primero que usted le va a hablar no es, venga que Dios, ¿cómo le va a decir que Dios está con él? Imagínese, hermana Ana, alguien en el mundo y está muy triste, muy afligido, y usted llegar, venga. Entonces dice, no voy a entregar, el pastor dijo que hay que entregar de la experiencia. Así como Dios está conmigo, Dios está contigo. ¿Eso es verdad? No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Dios está con nosotros porque somos sus hijos y es su promesa, pero no está con ellos, ¿por qué no? Porque no, o más bien no está en ellos. ¿Por qué no? Porque Él dijo, el mundo no le puede ver ni recibir porque no le conocen. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien, venga, es que usted tiene el mismo espíritu que tengo yo, si está en el mundo? Si la Biblia dice que ese no lo ve, no le recibe porque no le conoce. ¿Sí va viendo? Y igual, uno le puede dar una palabra bonita, pero el pecado que tenga esa persona va a mantenerlo en continua aflicción. Pero si tomamos a esa persona en medio de sus aflicciones, yo creería que son las oportunidades que da Dios para que nosotros entreguemos el mensaje del evangelio. Y en medio de la aflicción, una persona que no conoce a Dios, podemos entregarle la verdadera consolación, que es el Dios todopoderoso, poderoso, salvando su alma. Y le voy a poner un ejemplo. Creo que ahí está conectada la hermana Lady. Listo. La hermana Lady vivió algo parecido a lo que les estoy diciendo. Hace rato no hablaba de la hermana Lady. Mire,